vamos a ver las diferentes puntadas que vamos a hacer en esa tela plisada. Se las voy a mostrar igual que en Capitone, primero de manera técnica, como para que ustedes la vean más o menos cómo sería. No se me asusten porque son un poco más complejas y solo con describirlas no van a entender su confección, pero solo es para que tengan una idea. Entonces el primer paso fue preparar la tela, entonces nuestro segundo paso se llama puntada de cordón o refuerzo. Para cada una de las puntadas, entonces vamos a requerir unos materiales. Son los mismos materiales para todas, entonces los voy a poner acá. Tengan en cuenta, pues tenemos que tener ya la tela plisada, el hilo de madeja de bordar o hilo perlé, las agujas, una aguja para coser a mano y tijeras. Arrancamos entonces con nuestro segundo paso, que sería la puntada de cordón o refuerzo. Esta puntada normalmente se utiliza para sostener el tejido, porque el bordado, digámoslo así, porque normalmente el hilván que hicimos para plisar, él se suelta una vez hayamos hecho las puntadas. Entonces les voy a mostrar una de las puntadas que vamos a ver hoy, que es esta de acá. Espérenme, me pongo en primer plano para que la vean bien. Esta puntada es una de las que vamos a ver hoy, ¿sí? Acá ya está terminada la técnica, entonces observen cómo queda el telar, el plisadito. Y entonces la puntada de refuerzo, en este caso, la utilizamos por el revés para que los plisados se mantengan y no se vaya a deformar, ¿sí? Entonces es nuestra primer puntada básica porque nos ayuda a eso. Mire que pues él estira, él elonga a medida que nosotros estiremos el plisado, pero nos sostiene el material. Acá lo vemos en otra, yo lo hice con color, pero normalmente viene la puntada de refuerzo, viene del mismo color de la tela para que pues no se vea, ¿sí? Entonces en esta ya se detalla un poco más. Esta va a ser nuestra primer puntada, que se llama puntada de refuerzo. ¿Cómo se ve gráficamente? Bueno, la puntada de refuerzo cordón la vamos a ver así como está acá, ¿sí? Debemos ser como muy cuidadosos a la hora de ingresar la aguja. Normalmente la aguja siempre ingresa de mano derecha a mano izquierda y lo que hace es que va tomando el pliegue, ¿sí? Entonces acá se hace un pequeño nudo en el primer pliegue y luego en el siguiente pliegue, que es esta línea que está acá, ingresa de derecha a izquierda, saliendo acá por debajo, por la parte inferior. Luego entonces acá pongo el hilo hacia abajo y lo ingreso en el siguiente pliegue de derecha a izquierda, ¿sí? Y eso lo que va haciendo es que se genere este intercalado que vemos acá, que corresponde a la puntada. Si ustedes observan, pues tengo que tener en cuenta primero que la aguja ingresa de derecha a izquierda. ¿Cómo ingreso la aguja? Segundo, que hay que agarrar cada uno de los pliegues, que no se traspasa al otro lado del pliegue. Si ustedes observan nuevamente el tejido que les es, perdón, esto es bordado, el bordado que les estaba mostrando, si ustedes lo observan, se van a dar cuenta que en un lado hay bordado, pero que en el otro no se ve, ¿sí? Entonces el bordado simplemente está cogiendo una pequeña parte del pliegue, no está traspasando. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de construirlo. No traspasa al revés del pliegue. Y por último, 3 es hacia qué sentido colocamos el hilo. Entonces, si yo quiero que me quede abajo, como está en este, por ejemplo, que está es abajo, pues el hilo tiene que quedar hacia abajo. Pero si yo quiero que
la puntada me quede arriba, pues el hilo debe estar arriba de la aguja, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esos tres elementos. Y con ello pues ya podremos fabricar la puntada. Ahorita vemos los videos donde se explica paso a paso cómo se hace. ¿Listo? Seguimos con la puntada colmena o panal. Sería nuestro tercer paso, que sería construir la puntada colmena o panal. Que es una puntada que es similar a la anterior, ¿sí? O sea, su construcción es igual, tengo las mismas hileras y se va generando. Lo que sucede es que con la puntada colmena o panal requiere varias repeticiones. Acá ya estamos hablando un poquito más avanzado porque estas repeticiones deben ir contrarias a la hilera anterior o a la fila anterior. ¿A qué hago referencia? Si ustedes observan acá, la primera puntada venía por encima de los pliegues y la segunda venía por debajo, o sea, por la parte inferior de los pliegues. Entonces, para hacer la segunda hilera y generar esa forma de colmena o panal, yo tengo que arrancar acá que el hilo me pase por debajo, por la parte inferior y luego sí por la parte superior. Acá por la parte inferior y luego por la parte superior. Y así se me va generando esa forma de panal que está ahí. Y entonces la tercera hilera, cuando hago una tercera fila, entonces, le cambio de color. Entonces tendría que empezar por arriba, por encima primero y luego por debajo. Y se me va creando como una cuadrícula que va a dar esa sensación de panal, o esa apariencia de panal. Yo tengo también una muestra, espera, la busco. Nosotras vamos a hacer varias pasadas en nuestra muestra, pero acá tengo una de dos, cómo se vería. Entonces observen ustedes acá el telar, donde se va creando, en esta yo hice de A3, entonces se va creando como esa sensación de panal y unas pequeñas aberturas dentro del ejercicio, dan esa apariencia de rombo, ¿listo? Entonces así más o menos va a quedar nuestra puntada, pero con un poco más de repeticiones, ¿listo? Nuestro paso número 4, entonces va a ser la puntada zigzag o M. En estas puntadas, entonces ya requerimos un poco más de precisión, porque no solo tenemos que estar pendiente de la puntada, sino también de las distancias para que nos quede bien el bordado. Esta va a ser la apariencia más o menos que va a tener la puntada. Y lo que se hace es que se va cogiendo siempre, miren ustedes que es de derecha a izquierda que se va metiendo la aguja. Entonces al bajar acá la aguja, saldría la aguja por acá y se metería por acá. Acá ya entraría derecha e izquierda, pero con el hilo abajo. Y luego entonces subiría con el hilo hacia arriba. Pasando en el mismo pliegue. Pasa por encima acá y vuelve a bajar. Entonces la construcción tiende a ser un poco más compleja a medida que vamos haciendo el elemento. Y tenemos que cuidar de que nos queden todas a la misma altura, que no nos quede así como la profe lo está dibujando, que quedó uno más abajo y otros arriba. ¿Listo?
Entonces, algo importante, pues que siempre nos podemos guiar por las líneas que hicimos de pespunte o se alcanza a veces a traspasar un poquito la línea, si la tela es delgada, se alcanza a ver un poquito las líneas de lápiz que hicimos por detrás, entonces nos podemos guiar por las líneas de hilos de pespunte. Y por eso es que veían ustedes que en el video pues se hacía esto que con un color diferente ese pespunte. Entonces vamos a ver el resultado de esta puntada zigzag. Va a ser así como lo tenemos acá en esta primera fila. Ese corresponde a la puntada zigzag. Es similar el resultado, ¿sí? Y se va generando pues esa pequeña abertura. Yo le hice uno justo debajo y nos da un rombo como resultado. Entonces pues dependiendo de cómo hagamos el elemento, pues nos va a quedar así o más rombito o nos va a quedar entonces solo el zigzag. Y vamos a ver una variación que también pues es la que les acabé de mostrar, que son las puntadas en M y se genera pues este zigzag. ¿Listo? Por último, pues este sería nuestro paso número 4, estas dos puntadas que vamos a hacer. Y nos quedaría por último un espacio en el telar. Solo vamos a usar una tela utilizada, no necesitamos más. ¿Listo? Entonces en la tela nos va a quedar un espacio para que ustedes hagan diferentes variaciones. Ahí en la muestra van a encontrar esta variación, que es otra puntada que se llama zigzag. Pero pues ya dominando esas 4 anteriores, ustedes ya pueden hacer una gama de ejercicios. Entonces la idea es que investiguen algunos más o que pues realicen esta de diagonal también. Última puntada, pues unas variaciones que hice, yo hice los mostrarios aparte, pero pues en casa pues vamos a hacer todos en uno. Esta es otra puntada. Miren que también pueden utilizar variaciones de, si compran esto o tienen hilo para bordar, hay unos que son en degradé. Este primero viene en degradé, por eso se ve así como diferente. Y acá vemos, esta es la segunda puntada que corresponde ya al desarrollo del perdón, la tercera que es la de colmena o panal y la primera que es de refuerzo está por acá. Esta es la de refuerzo. Entonces vamos a ver los videos, igual como en todas las clases les queda compartido los videos. Estos nudos o estas puntadas son muy fáciles de hacer, tienen una secuencia, es simplemente estar atentos a las secuencias que va en cada pliegue. Lo primero que vamos a hacer es hacer el nudo de remate al final del hilo. Se puede utilizar, si es la madeja, se puede utilizar todo el hilo del cual viene la madeja, o si quieren lo dividen en dos partes iguales y con ese trabajan, depende del grosor que usted quiere que le quede el bordado. Entonces cuando ya enhebramos la aguja, vamos a hacer el remate y cogemos la punta, le vamos a dar 3 vueltas, 1, 2 y 3, y sacamos la aguja y formamos el nudo. Si nos queda mucha hebra, le quitamos, al final le quitamos para que no quede tan larga, y este punto va a ir por el revés de la tela. Bueno, este es el derecho de la tela. Vamos a empezar en el primer pliegue. ¿Listo? Vamos a hacer la primera puntada, que se llama cordón o refuerzo. Mire, quedó el nudo en el pliegue. Entonces vamos a dejar la hebra hacia abajo, cogemos el siguiente pliegue, nos vamos a guiar por la línea que lleva el hilo, o si se alcanza a notar el lápiz, pues seguimos esa línea. Ahora dejamos el hilo por arriba,
Cogemos el segundo pliegue. Vamos por el tercer pliegue con el hilo hacia abajo. Cuarto pliegue con el hilo hacia arriba. Siempre son molestos estos hilitos que nos quedan. Lo podemos ir desplegando para evitar que se nos enrede. Bueno, entonces veníamos con el hilo hacia arriba, ahora lo hacemos con el hilo hacia abajo en cada pliegue, el hilo hacia arriba, no hay necesidad de ajustarlo tanto, tampoco de dejarlo tan suelto, término medio, y ahí ya nos va quedando la puntada. ¿Sí la ven? Ahí se va notando. La hebra hacia arriba. Ahora la hebra hacia abajo. Por la misma línea nos guiamos. La hebra hacia arriba. La hebra hacia abajo. Chicos, observen lo que les decía, que no se toma todo el pliegue completo, sino ella solo está agarrando la parte delantera del pliegue, no, el pliegue no traspasa hasta atrás. Y continuamos hasta llegar. Sigue que solo está cogiendo esa parte de arriba. Y ahora la ubicación del hilo, que pues ella nos hace referencia hacia arriba y hacia abajo, la ubicación del hilo con respecto a la aguja para que nos vaya quedando bien apuntada. Al otro extremo. Llegué al extremo, entonces saco por el revés, por el último pliegue, ahí hay una hendidura, lo saco, ¿sí? Y ahí voy a hacer el remate. Ahí hago el remate. ¿Cómo se hace el remate? Simplemente pues coge un poquito del pliegue, vuelve el hilo por dentro y hago esto. Si quiere lo hago doble, que quede un círculo y amarro, que quede doble. Y ahí ya corto el hilo. Y ya me quedó la primera puntada. ¿Sí la ven? Esta se llama cordón o refuerzo. ¿Por qué se llama refuerzo? Porque en algunos momentos se querrá bordar sobre estos pliegues y que no vaya ninguna puntada de estas rectas o de esta de cordón. Entonces esta misma de cordón se puede hacer en el mismo color de la tela por el revés, ¿sí? Para que de tal forma cuando se borde los pliegues no se pierdan. Otra cosa que puede suceder es que yo vaya bordando y de repente por acá se me acaba el hilo. Yo puedo hacer el mismo remate que hice acá, lo puedo hacer acá en la mitad, que quede en el pliegue por dentro, hago el remate y continúo la puntada donde la llevaba. Bueno, este sería para el caso de la puntada cordón. Ahora vamos a hacer la puntada colmena. ¿De qué se trata la puntada colmena? La puntada colmena es esta misma puntada, se comporta de la misma forma, lo voy a hacer, solo que yo empezaría la primera hilera con esta y la segunda hilera, si yo aquí empecé por debajo, entonces en la segunda voy a empezar por encima pegadita. ¿Listo? La tercera voy a empezar igual que la primera, la cuarta igual que la segunda y así va a ser la repetición. La primera, que dice en la parte de arriba, por debajo, al primer pliegue, al segundo pliegue, al tercero, la hebra para arriba en el cuarto,
Voy a hacer esta misma, la voy a hacer acá. Bueno, ya hice dos puntadas de un solo color en la puntada cordón o refuerzo. Voy a empezar a hacer la otra puntada, que es la de colmena o panal. Entonces hice las mismas puntadas que hice acá, que empecé por debajo, luego por encima, por debajo, por encima. Ya hice la primera pasada, voy a hacer la segunda. Entonces vuelvo y otra vez meto la aguja ahí pegadita, porque esta va a ser pegada a la puntada. Como en esta primera yo empecé por debajo, entonces voy a empezar por encima. Vuelvo y les repito, si lo quieren utilizar todo el hilo de la madeja, lo pueden hacer para que sea más gruesito. Yo estoy trabajando con la mitad. Entonces ahora por debajo, ahora por encima, ahora por debajo, por encima en el siguiente pliegue, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Observen ustedes que se va formando ese rombito que les estaba diciendo. Quedan 2 juntas y las otras 2 separadas. Y que ella tiene que tomar, o sea, a la hora de hacerlo hay que tomar cada uno de los pliegues para que nos quede bien, no nos podemos saltar ningún pliegue. Debajo, mire, por debajo el hilo de la aguja, por encima el hilo de la aguja, mire, por encima, ajustamos, y mire cómo va quedando. ¿Bien? Quedando una puntada muy chévere, y así la terminamos. Terminamos esta hilerita, por debajo, por encima, por debajo, y por encima. Entonces, mire que van quedando unas colmenas, ¿ve? Entonces yo puedo trabajar con degradés, puedo trabajar con un solo tono. Si ustedes quieren solo un hilo, no importa, lo trabajan con el solo hilo, lo importante es que aprendan las puntadas. Yo voy a trabajar en este degradé y vamos a ver cómo va quedando. La segunda puntada voy a seguir con la tercera, entonces voy a hacer lo mismo que hice con la primera. ¿Listo? Hilo hacia abajo, al siguiente pliegue, hilo hacia arriba, al siguiente pliegue, hilo hacia abajo, hilo hacia arriba, la misma pasada de la primera, el mismo comportamiento de la primera. ¿Ven? Ya se va viendo el degradé por los colores que estoy utilizando. Y se va a ver muy chévere después de terminada estas pasadas. Depende del grandor de la colmena que usted la quiera dejar, pues usted la puede ir avanzando a trabajar. Y así continúo con los otros colores. Entonces ya la cuarta puntada la haría igual que la segunda, la quinta igual que la primera y así. Mire, ya hice la última puntada, que es de un color casi blanco, es un cremita. Voy a recordarles de cómo es la terminación de la hilera. Les pasamos, mire, pasamos por el último pliegue,
entramos la aguja y la sacamos por el revés. Mira. La sacamos. Y aquí por el revés hacemos el nudo de remate. Paso la aguja por la mitad y tiro el hilo, vuelvo otra vez, hago otra argollita, paso la aguja por ahí y tiro el hilo, lo ajusto y corto, y ya tengo las 4 pasadas. Este va a ser la colmena o panal, ¿sí? La primera es el cordón o refuerzo y la segunda la colmena. Vamos a hacer ahora la tercera puntada. Vamos a hacerla en forma de M's. Las M's o zigzag. Vamos a empezar la serie. ¿Cómo nos ha parecido las 2 primeras puntadas, chicos? Profe, se ve muy bonito. Sí, el terminado es bonito y no es tan complejo como hacer, de construir, pero sí requiere que no se vayan a saltar como cada uno y estén muy pendientes hacia dónde están poniendo el hilo. Entonces esas son las 2 primeras puntadas que vimos. Vamos a ver entonces las otras puntadas y ahorita les muestro el final. M's o zigzag. Vamos a empezarlas en esta, igual que como iniciamos con la primera puntada, que es el cordón. Metemos la aguja por debajo para que quede el nudo por el revés. Dejamos el hilo por abajo, cogemos el primer pliegue, dejamos el hilo por abajo y nos avanzamos en forma diagonal, más o menos a la mitad, como a medio centímetro. Y aquí dejo el hilo por arriba y cojo el otro pliegue. Ahora el hilo por encima y bajo en diagonal al siguiente pliegue. Vuelvo y hago la misma pasada de la primera. Entonces el primer pliegue por debajo. Me voy al siguiente pliegue dejando el hilo por abajo, más o menos a la distancia de medio centímetro, subiendo. Y aquí hago por encima del hilo, en forma recta. Y ahí bajo con el hilo por abajo hasta el renglón donde me estoy guiando. ¿Sí lo ven cómo va quedando? Así va a quedar toda esta puntada. Deben quedar todos del mismo tamaño. ¿Ve? Así vamos a terminar la primera hilera. Así terminé la primera vuelta. ¿Sí la ven? Ahora voy a hacer la segunda aquí en la parte de abajo y la voy a hacer al contrario. Entonces voy a empezar. Recuerdan que cuando empezamos acá dejamos el hilo por abajo, ahora vamos a dejar el hilo por encima. Bajamos con el hilo por encima. El siguiente. Luego continuamos el siguiente de forma recta con el hilo por abajo. Continuamos al siguiente con el hilo por abajo, al siguiente pliegue. Luego en forma recta con el hilo por arriba. Bajo
con el hilo por arriba. Siguiente con el hilo por abajo. Ahora con el hilo por arriba. El siguiente pie con el hilo por abajo. Y aquí empiezo con el hilo por arriba. ¿Ven? Estoy haciendo casi que el contrario de este, como un zigzag. Abajo, con el hilo por arriba, y ahora con el hilo por abajo en recto aquí, y continúo el siguiente con el hilo por abajo, hilo por arriba, hilo por arriba, el siguiente pliegue, y aquí dejo el hilo por abajo, hago recto ahí. ¿Ven? ¿Cómo se ve? Muy lindo, ¿cierto? Es de solo concentración y no saltarme ni un solo pliegue. ¿Listo? Con un pliegue que usted se salte, de una vez se equivoca y hay que soltar. No revienta el hilo, sino que empieza a desbaratar. ¿Ven? ¿Cómo se ve? Vamos a hacer la última puntada, que va a ser la también va a ser M o zigzag, solo que pues vamos a coger un poco más de pliegues. Entonces, empezamos, metiendo el nudo por abajo, dejo el hilo por abajo, la hago en forma recta, y ahora voy a empezar a subir con el hilo hacia abajo, un pliegue, perdón, un pliegue, otra vez el hilo por abajo, otro pliegue, serían dos, y aquí ya lo hago con el hilo para arriba, el siguiente pliegue en forma recta. Vamos a ver que aquí se me hizo un nudito, que suele suceder con los hilos. Ya logré quitarle el nudo, entonces ahora dice con el hilo hacia arriba y sigo bajando. Un pliegue y dos pliegues. ¿Ve? Y aquí ya dejo el hilo para abajo. ¿Ve? Y empiezo a subir. Uno. Y dos. Y aquí lo hago recto. Vuelvo a bajar con el hilo hacia arriba. Uno. Y dos. ¿Ve? Y aquí el tercer pliegue lo hago con el hilo hacia abajo, que va a ser como si fuera un remate en cada esquina, en cada punta. Y empiezo con el hilo hacia abajo, empiezo a subir. Siguiente pliegue, el siguiente, y ahí en el siguiente hago el remate con el hilo hacia arriba. Vuelvo a bajar, siguiente, hilo hacia arriba, y así sucesivamente hasta terminar. ¿Sí ve? Que se ven zigzag hasta acá. Con esto podemos hacer también una malla, es decir que la siguiente hilera yo haría, en vez de subir, voy a bajar, luego subo y hago una malla. Con esta también puedo hacer una malla o puedo hacerla así, decorativa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta hilera y empezamos la otra para hacer la malla. También podría hacer un degradé como
como la punta de colmena, lo puedo hacer en degradé también, unas hems en degradé si yo quiero también. Entonces tiene muchas formas de interpretarse. Vamos a hacer la primera hilera, terminarla y luego continuamos con la segunda para hacer como la malla o unos rombos. La segunda hilera, continuar con la segunda hilera. Entonces, si aquí empezamos con el hilo hacia abajo, aquí vamos a empezar con el hilo arriba. El primer pliegue. Bajamos 1 con el hilo hacia arriba, perdón. 1 y 2. Y ahí hacemos rectico, o sea, el remate con el hilo hacia abajo y empezamos a subir con 2. 1, el hilo hacia abajo y 2. Hacemos el punto recto terminado o punta con el hilo hacia arriba y empezamos a bajar. 1 y 2. Y aquí el punta recta con el hilo hacia abajo y empezamos a subir. Hilo abajo, hilo abajo, hilo arriba y empezamos a bajar con el hilo hacia arriba. Si se fijan, bajando es con el hilo hacia arriba y subiendo es con el hilo hacia abajo. Los remates se hacen como se va a continuar. ¿Listo? Si se fijan la malla que va formando, podemos hacer así unas 2 o 3 hileras y vamos a ver la malla muy bonita. Vamos a continuar. Así ya iría la malla. Vamos a hacer la última pasada, entonces vamos a empezar otra vez al contrario de la primera. Es la primera puntada por debajo, perdón, por abajo, por encima y vamos a empezar a bajar. Y ahí con el hilo por abajo y empiezo a subir. Y ahí la hago recta y empiezo a bajar por el hilo por encima. Aquí la hago recta. ¿Ven? Y empiezo a subir con el hilo por abajo. Y aquí la hago recta con el hilo por arriba. Y así vamos a hacer la malla. Yo la malla la puedo hacer del tamaño que yo quiera, en los colores que yo quiera y la terminamos. Voy a mostrar cómo nos debería quedar la pieza terminada. Espérenme un segundo. Ya se las comparto, realmente. ¿Cómo nos debe quedar la muestra terminada con el bordado?
Entonces, terminada la pieza nos debe quedar así. La muestra que estamos haciendo. Y deben hacer entonces, para que lo tengan ahí presente, al momento de construirlo, debemos tener. Esto se hace referencia al ítem 2. Primero tenemos nuestro plisado. El ítem 2, entonces tenemos nuestra puntada básica o cadena. Deben hacer 2 hileras de esa puntada. Cadena o refuerzo se llama. Si ustedes se dan cuenta, a la hora de construirlo nos estamos guiando por donde pasamos los pespuntes y por donde tenemos los marcado con lápiz. Entonces observen que acá está la primera hilera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la 10, la 11, la 12 y la 13. Deben tener 13 hileritas. Entonces en las dos primeras van a hacer la cadena o refuerzo. En la hilera número 3, entonces les debe quedar la puntada colmena o panal. Mire que se hicieron varias pasadas de colmena o panal, no solo se hizo 2. Entonces acá ya tenemos la 4 y la 5 que viene siendo el zigzag o M's, estas dos que son zigzag o M's. Y tenemos entonces acá al final una propuesta que es la variación que ustedes escojan. Acá hay una propuesta que es esta misma M, pero pues simplemente repitiendo siempre el mismo ejercicio del anterior. Entonces esta variación si la generan ustedes como ustedes se imaginen o encuentren también otras guías para esta. En internet hay muchísimas, ¿no? No pueden hacer esta o pueden hacer otra. ¿Sí? Si quieren hacer esta, pues es la misma que está acá arriba, solo que en lugar de hacerla en rejilla, pues en el siguiente hilera repiten la misma puntada y en la siguiente repiten la misma puntada. ¿Listo? Volvemos 2 de refuerzo para evitar que se dañe el telar, digámoslo así. Entonces, así es como nos debe quedar la muestra, una vez finalizado todos los ejercicios.